A ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí me escuchas? Ahora sí. Ah, ya veo. Ok. Solamente para que camine la mesa. Ahora sí me escucha, perfecto. Buenos días con todo, buenos días. Chupitasi, ¿a dónde tú has ido, Chupitasi? No seas así, Chupitasi. Estás sentado, tirado ahí en tu dormitorio, ahí en tu habitación. Por favor, solo vienes. Todos los días se conectan. Pero bueno, está bien. Claro, domingo quizás conectarse es complicado, pero está bien. No, mentira, Chupitasi. Sabes que te quiero mucho, Chupitasi. ¿Ok? Espero que estén muy bien, muchachos. Cuídense bastante. Nos vemos. No, no. Comenzamos con nuestra clase de hoy, muchachos. Hoy vamos a hablar de lo que tenías que haber hablado la semana anterior y comenzamos con el tema de lenguaje, lengua y habla. ¿Correcto? Vamos a ver por acá. ¿Ok? Vamos a hablar por acá. A ver. Algunos conceptos básicos de lo que es en este caso lenguaje. ¿De acuerdo? Vamos a ver por ahí. A ver, ¿qué sabemos sobre el lenguaje? Algo directo y sencillo. Vemos por acá. Sabemos que es una capacidad, a ver todos ayúdenme, es una capacidad, claro, correcto, es una capacidad netamente humana, es una capacidad exclusivamente humana. Podemos resumirlo de esta manera, ¿no? Cuando hablamos de lenguaje, hablamos de tres palabras, mira, capacidad es una capacidad, facultad, capacidad o aptitud, incluso con P, capacidad humana comunicativa. Correcto, capacidad humana comunicativa. Ese es el lenguaje, es una capacidad humana comunicativa. ¿Correcto? Todos nosotros en este caso poseemos lenguaje, sí. Todos los seres vivos poseemos lenguaje. ¿Qué más podemos decir acerca del lenguaje? Podemos usar esta mnemotecnia, mira. La mnemotecnia Rubí. El lenguaje es Rubí. ¿Cómo de Rubí, profe? Una descarada. No, 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 no. ¿Por qué es Rubí? Porque el lenguaje es racional. El lenguaje es racional. ¿Qué más el lenguaje es? Universal. Todo ser humano posee lenguaje. El lenguaje es biarticulado. Las palabras poseen sonido y poseen significado. ¿Cierto? ¿Sí, correcto, chicos? Exacto. Si una palabra, ¿qué cosa es? Es un sonido, si es un fonema, y además de ser fonema, ¿qué cosa posee? Significado, morfemas. Morfemas y fonemas, significado y sonido. Una palabra es un sonido con significado. ¿Y por qué la I? Porque el lenguaje también es innato, nace con nosotros, ¿correcto? Es parte de nuestro código genético, según Noam Chomsky, es parte de lo que tiene que ver con nuestra herencia biológica. En cambio, hay otro autor llamado Saussure que planteaba que el lenguaje era aprendido, pero en este caso, lo más adecuado y idóneo es que el lenguaje sea innato. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta acá? ¿Todo bien? ¿Correcto, chicos, también? Maestra, buenas, ¿cómo está? Buenas, ¿qué tal? El lenguaje también es, a ver, por acá, aparte de ser innato, podríamos decir, por ejemplo, que el lenguaje, aparte de ser innato, aparte de ser racional, también el lenguaje es permanente, mantiene con nosotros, ¿ok? El lenguaje es permanente porque se mantiene con nosotros y este concepto es muy interesante, es recursivo, la recursividad. ¿Qué significa esto de la recursividad? Esto tiene mucho que ver con lo que es la productividad del lenguaje. Mira, la productividad. Ya te pongo un ejemplo recontra sencillo. Mira, imaginemos que yo digo la palabra pato, ¿correcto? La palabra pato. Y esta palabra yo no voy a dividir en fonemas. Fonemas, ¿ah? Fonemas. La P, la A, la T y la O. Ahora, yo te hago una pregunta bien sencilla. Con estos fonemas que están acá, ¿qué otras palabras puedo crear? Con estos cuatro solamente, ¿ah? ¿Qué otras palabras puedo crear aparte de la palabra pato? A ver, ¿qué otras palabras puedo haber creado? Vamos, ayúdame. Ahí está. Esto es lo que voy a explicar, pues, ¿no? Por ejemplo, apto, por ejemplo, opta, por ejemplo, tapo, por ejemplo, topa. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Correcto? O pota, muy bien, pota también podría ser correcto. Esto es
recursividad. ¿Qué significa esto? Que los recursos que yo tengo en la lengua, como los fonemas, los reutilizo. Escúchame, reutilizo para crear nuevas palabras. Eso se conoce como recursividad o recursivo. Que yo lo que hago es reutilizar los sonidos para crear nuevas palabras. ¿Cuántos fonemas tenemos en el castellano? A ver, la misma cantidad de horas del día. ¿Cuántas horas del día tenemos? 24. Con esos 24 fonemas, por ejemplo, ¿cuántas palabras puedes crear? Una infinidad. Eso es recursividad. Claro, a eso me refiero, ¿no? Si mira, solamente con 4 has creado esas palabras, imagínate con 24. Por eso se puede afirmar que a partir, escúchame, a partir de unidades finitas, finitas son limitadas, 24, podemos crear unidades infinitas. ¿Qué significa eso? Las palabras. Claro, a partir de fonemas podemos crear una gran infinidad de palabras. ¿Se entiende ese concepto, chicos? ¿Se entiende la idea? Confírmame. ¿Se entiende qué es recursividad entonces? Todos. 9,8 chicos, 9,8. ¿Sí? Sí, muy bien. 9,8. Sí. Muy bien, 9,8. Perfecto. 9,8. Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Correcto? No, la gravedad. Perfecto. Muy bien, 9,8. Preciso, me dijo, preciso. Ya, ahora vamos a ver acá, muchachos, lo siguiente. Así como tenemos el lenguaje, tenemos también lo que es el aspecto de las funciones del lenguaje. San Marcos pregunta, ya preguntó el último examen de admisión, si mal no recuerdo, las funciones del lenguaje. ¿Correcto? Y las funciones del lenguaje tienen que ver mucho con ¿qué? Con los elementos de la comunicación. La función es básicamente las intenciones, la intención del hablante. La intención del hablante. Cuando yo me comunico con alguien, yo tengo una intención. Si yo digo, por ejemplo, chicos, la próxima semana habrá clases también los fines de semana, mi intención, ¿qué cosa es? Informar. Si yo digo, por ejemplo, muchachos, abran su cuaderno, mi intención es dar una orden, mi intención es persuadir, ¿ok? Y si en este caso yo expreso lo siguiente, si yo digo, por ejemplo, me siento cansado, me siento triste, mi intención es informar, pero informar más vinculado, claro, informar más que todo el tema emocional, la realidad interna que yo llevo, o como diría en la literatura, ¿no? El mundo interior, ¿no? Mi intención es informar sobre mi mundo interior. Eso tiene que ver con la función del lenguaje, con la función del lenguaje, ¿correcto? Te vamos a ver acá, chicos. Vamos a ver por acá lo siguiente. A ver, tenemos funciones básicas. Estas funciones básicas fueron planteadas por un autor llamado Carl Bühler. Él se basó en un libro de Platón llamado el Cratilo. En el Cratilo de Platón, él se basó en lo siguiente. En el mundo existe el uno, el otro y las cosas. Eso decía Platón en su libro llamado El Cratilo. El uno, el otro y las cosas. ¿Quién es el uno? El emisor. ¿Quién es el otro? El receptor. ¿Y qué son las cosas? El mensaje no, la realidad. La realidad. La realidad se puede llamar como el referente, lo que nos rodea. Entonces acá tenemos, ¿no? Emisor, receptor, referente. Emisor expresiva, receptor apelativa, referente representativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto se basa justamente Carl Bühler. Por eso que va a plantear las siguientes funciones. Primera función, representativa. En la función representativa, chicos, lo que yo voy a hacer es informar acerca de la realidad. Por ende, lo que predomina es el referente. ¿Ok? Cualquier información acerca de la realidad. Por ejemplo, digo, ahí está. Esos relojes eran de Unique, dice, ¿no? Ahí está, eran de Unique. Así nos dijo, ¿no? Eran de Unique. Ahí está, no eran Rolex, eran de Unique esos relojes. Correcto. Está informándonos algo, ¿cierto o no?
Claro, uno pensando que eran Rolex, eran de Unique, qué mal pensados somos nosotros, ¿no? Esos relojes eran de Unique. O digo, por ejemplo, acá, la próxima semana habrá seminario, dice, ¿no? La próxima semana habrá seminario. Entonces, acá lo que yo estoy haciendo es informando acerca de un hecho, informando acerca de la realidad. ¿Ok? Acuérdate, la función informativa se vincula con información, informa, informa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, informa. Y luego tenemos otra función, la función apelativa. Escuchen, la función apelativa. En la función apelativa, muchachos, lo que vamos a hacer es básicamente dar una orden, buscar o persuadir al receptor a través de algo. Persuadirlo, por ejemplo, a través de un tipo de orden o pregunta, o buscar que el receptor nos responda, que cambie su actitud pasiva a una actitud activa. ¿Ok? Lo que buscamos es apelar. ¿Qué es apelar? Dar una respuesta en el receptor. Apelar es buscar una respuesta en el receptor. Por eso que en la función apelativa lo que predomina es el receptor. ¿Correcto? Vamos a ver por acá. Entonces, acá tenemos la función llamada apelativa. En la apelativa tenemos el llamado receptor. Receptor. ¿Correcto? Y en este caso, en la apelativa, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? En la apelativa tenemos el receptor y esta está vinculado con ¿qué? Con una orden, ¿ok? Una orden o una pregunta, ¿correcto? Una orden o una pregunta. ¿De acuerdo, chicos? Si yo ordeno algo o pregunto algo, lo que busco es que el receptor me responda. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo digo acá, siéntate, ahí está, siéntate, es una función apelativa, siéntate. Si digo, por ejemplo, auxilio, también una función apelativa. O una pregunta, cual sea la pregunta, por ejemplo, ¿dónde vives? Es una función apelativa. ¿Correcto? Esas serían funciones apelativas. Y luego tengo otra función también, la función llamada expresiva. La expresiva o emotiva tiene que ver con el emisor. Acá lo que voy a hacer yo es informar acerca de mi mundo interior, ¿correcto? De mi mundo interior. Y esto tiene que ver con que cuando tú expresas emociones, cuando tú expresas opiniones, punto de vista, ¿correcto? Cuando yo digo, por ejemplo, a lo mejor, es una duda, ¿no? Dudas también, dudas, opiniones, dudas, a lo mejor no me quieren. Terrible. O si digo, por ejemplo, en este caso, ella posiblemente no esté. No. Ese posiblemente, probablemente también expresa una emoción, ¿ok? O si yo digo, por ejemplo, qué hermoso fue verte. Ahí está. Correcto. Ahí tenemos en este caso las funciones expresivas. ¿Ok? Opiniones, deseos. Hasta acá. ¿Estamos todos de acuerdo, chicos? Chumpitasi, corazoncito contigo, Chumpitasi. Qué hermoso es verlo este domingo. No vuelo. ¿Todo bien hasta acá? 9,8. Terrible. Mira esa sonrisa colgate, por Dios. Todo bien hasta acá. 9,8. Vamos bien. Vamos bien entonces con el 9,8. ¿Correcto? Vamos bien con el 9,8 entonces. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, seguimos por acá. Y así como están las funciones básicas, también tengo las funciones complementarias. Muy bien, chicos.
A ver, cuando hablo de funciones complementarias, vamos a ver por acá, ya estas se basan en tres elementos restantes, en lo que es el mensaje, el código y el canal, ¿correcto? Son funciones mucho más específicas. Estos fueron planteados por Roman Jakobson, ¿ok? Estos fueron planteados por Roman Jakobson. Muy bien, Roman Jakobson. Escúchame, por favor. En este caso, las funciones complementarias se asocian más a situaciones más específicas. Por ejemplo, una muy parecida a la representativa o referencial es la función metalingüística, que lo que busca es dar una información, pero una información lingüística, una información asociada al lenguaje. Mira, la diferencia con la representativa es que mientras que la representativa te informa sobre temas genéricos, la metalingüística es exclusivamente lingüística la información, ¿ok? Una información gramatical. Pero quiero hablar que mi información es netamente sobre la característica de la lengua, sobre elementos gramaticales. Por ejemplo, si yo digo, mi amigo Pedro habla quechua, metalingüística. No, pues eso no es metalingüística, porque en esa oración yo no estoy hablando de la lengua, estoy hablando de mi amigo Pedro. ¿Entiendes? O en el Perú se habla castellano. Tampoco es metalingüística, porque yo estoy hablando del Perú. Entonces, ¿cuándo sería lingüística? Si digo, la lengua quechua es una lengua trivocálica. Ahí sería metalingüística porque estoy dando una información gramatical sobre la lengua. ¿Me entiendes? Que cuando yo tengo justamente eso, informaciones gramaticales, y eso tiene que ver por eso con el elemento llamado código, con el código. Cuando doy una información gramatical, por ejemplo, en una información gramatical, podría decir lo siguiente, ¿no? La palabra avaro es grave. Entonces, ahí, por ejemplo, es una información gramatical. O digo, todas las esdrújulas se tildan. También es una información gramatical, ¿correcto? Una información gramatical o una corrección idiomática, ¿no? No se dice haya, sino haya también, ¿no? Una corrección idiomática también. No se dice haya, sino haya. Esa sería en este caso también una metalingüística. Y luego también tengo, por ejemplo, ¿entendido esta la metalingüística, chicos? ¿Se entendió esta metalingüística? ¿Se entendió? ¿Sí? Confirme. Ya. A ver, ¿qué pasaría si yo la oración es esta? Mira, la oración es esta. Escúchame, escúchame. La oración es esta. Juan, os digo, no, no, tilde esa palabra. Tilde esa palabra. ¿Sería metalingüística? ¿Qué función sería esa? Tilda esa palabra. ¿Qué función sería? Apelativa. Muy bien, Ramos. Apelativa, claro. Y si la oración fuera así, en tono de pregunta, ¿todas las esdrújulas se tildan? ¿Todas las esdrújulas se tildan? En tono de pregunta, ¿sería metalingüística o sería apelativa? Apelativa, porque es una pregunta. Acuérdate que la meta es una información, ¿no? Yo informo sobre algo. Perfecto. Luego tengo la fática o de contacto. Acá lo que busco es establecer justamente un contacto con alguien. Por eso que acá lo que predomina es el canal. El canal. Acá lo que vamos a ver es iniciar. Mira, iniciar. ¿Cómo inicio un canal con alguien? A partir de un saludo. Hola, buenos días. Mantener.
mantener. ¿Cómo mantengo un canal con alguien? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás oyendo? Me quedo quieto así para que la edición se vea perfecta. Muy bien. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿Te acuerdas tú de Thalía? ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿Te acuerdas o no? Ya, eso sería fática. Profe, pero no es una pregunta. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿O estás ahí? Aló, aló, ¿estás ahí? Profe, ¿qué? ¿No toda pregunta es apelativa? No, no toda pregunta es apelativa. Las preguntas van a depender qué intención tiene. Si mi pregunta es saber, por ejemplo, si el mensaje llega adecuadamente hacia ti, sería fática. Si mi pregunta es, oye, ¿me estás escuchando? ¿Me estás oyendo? ¿Llegas a entender lo que te digo? Si mi pregunta es esa, es fática. ¿Por qué? Porque mi intención es saber si el mensaje está llegando adecuadamente, si el mensaje llega correctamente hacia el receptor. Pero si mi pregunta es simplemente decirte dónde vives, cuál es tu nombre, qué quieres estudiar, ahí sería una función llamada apelativa. Entonces te das cuenta de la diferencia, ¿no? La diferencia es la intención del mensaje, la intención del emisor. Si entonces si yo digo, por ejemplo, chicos, ¿cuál es tu edad? ¿Qué función sería? ¿Fática o apelativa? ¿Cuál es tu edad? Apelativa, muy bien. Y si mi pregunta sería, por ejemplo, ¿me has entendido? ¿Qué función sería? Fática. Coneros, coneros. Ahora sí me escuchan bien. Coneros, digo, allá. Cicleros, coneros, aló, aló, uno, dos, tres, cuatro ciclos, tres, cuatro ciclos. Ya. Tu salón se me jala. Es terrible, despreciable, señor, tu salón. Ya, ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, confirme. Tranqui, conero. Ahí está, tranqui, conero. Muy bien. Sí. Iniciar, mantener, también tenemos, por ejemplo, comprobar. ¿Cómo compruebo si el mensaje está llegando adecuadamente? Cuando digo, por ejemplo, uno, dos, probando, probando, uno, dos. Así como hace rato hemos hecho, ¿no? Chicos, sí, sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Ya, eso, por ejemplo, ¿no? Uno, dos, probando, probando, uno, dos. Ese sería comprobar, ¿no? Y para finalizar un canal, ¿cómo sería, chicos? O sea, para finalizar. Si yo quiero finalizar un canal con alguien. Exacto, por eso que yo desconecté mi audio para hacer el ejemplo. Perfecto, Jean Paul, muy bien. ¿Te diste cuenta de eso, Jean Paul? Desconecté el audio para que retomemos la comunicación. Sí, 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 fusión fática. ¿Por qué crees que lo hice justamente cuando hice esta función? Muy bien, Jean Paul, eres muy bien, es muy astuto. Ajá, ahí está, astuto, Jean Paul. Le creo. Créeme, a él no le creas, créeme a mí. Todo tiene sentido, todo es parte de una razón, todo tiene su razón de ser. En el mundo todo es todo tiene un orden, una razón de ser. Y para finalizar, escucha, para finalizar digo adiós, cuídate, baicito, ¿ok? Illuminati. Ahí está, los Illuminatis. ¿Es Illuminati o Ten Shin Han, profe? ¿Es Illuminati o Ten Shin Han? No, profe, guarde con Ten Shin Han. No recuerdo cómo se llamaba la técnica de Ten Shin Han que cuando hace así, ¿te acuerdas?
El Kikoku, ¿no? Ahí está. Kikoku. Buena. Buena, Chupitacia. Has tenido buena infancia. Akira. ¿Por qué se ve el japonés bueno y no se fue el japonés mal? Oh, me digan eso, no me digan eso. ¿Por qué se fue el japonés bueno y no se fue el japonés malo, no? El otro japonés era el otro. El que sale en video diciendo que no. Inocente, soy inocente. Ese japonés era. Ese era. No era Akira. Te confundiste. No, terrible, me van a funar. Me van a funar. Bueno, este quizás los domingos hay libertades, porque es domingo. Este quizás sea el fin del hombre araña, chicos. Tú sabes que escribir, no, la did not, Anderson, la did not, libertad de expresión, claro, exacto. Muy bien, Anderson, la did not, te equivocaste, no, hombre. La función poética o estética, esta tiene que ver con qué, con embellecer el mensaje. Embellecer el mensaje. Correcto, acá lo que buscamos es embellecer el mensaje a través, embellecer, así como tú que eres bello y hermoso, el mensaje a través de un lenguaje connotado, a través de un lenguaje figurado. Correcto. Por ejemplo, cuando digo en este caso, me quedé con la palabra en la boca. Profe, ¿pero qué? Profe, pero ahí no es poético. No, es que más que poético, date cuenta que es un lenguaje figurado, ¿no? Un lenguaje en sentido figurado. Cuando tú usas el lenguaje en sentido figurado, o hasta incluso los trabalenguas y todo esto, tiene justamente un sentido informal del lenguaje. Más que informal, un sentido que va más allá de la forma real o directa del lenguaje, ¿no? Estás trastocando un poco esa manera. Entonces, si yo digo, por ejemplo, gota a gota el agua se agota, ¿no? Pablito clavó un clavito dentro de esas cosas, R con R barril, R con R ferrocarril. Esas formas es poética. ¿Por qué? Porque estás trastocando el mensaje a través de un sentido netamente figurado. ¿Ok? Eh, lo dijo con el corazón en la mano, ¿no? Lo dijo con el corazón en la mano. O si digo, ¿no? R con R barril. Y así, ¿no? R con R ferrocarril. Ya, ese sería un tipo de también función poética. O también cuando usamos, por ejemplo, metáforas, ¿no? Tus besos son mi caricia. Tus besos son mi caricia. Mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus besos, ese es eso, ¿no? Te quiero porque tus besos saben luchar por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Es un verso hermoso, ¿no? Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, ¿no? Ahí está. Quiero hacer contigo lo que la primavera le hace a los cerezos. Ese Neruda, ese de Neruda. ¿Dónde has escuchado eso, Espinosa? Ten cuidado, ¿ah? Nerudita, claro. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con el cerezo, hace los cerezos. ¿Qué le hace a los cerezos? Los abre, pues. Terrible, terrible mensaje, terrible, terrible. Mientras yo moría por tu amor, tú morías por otra persona. Correcto. Muy bien. A ver, vamos a revisar un momento el material, ¿correcto? Vamos a avanzar un poco el material antes de irnos a nuestro recesín. A ver, cojo el material, por favor, en la comodidad de tu domicilio, de tu casa, con el wifi de tu vecino. Vamos a ver la pregunta número 1. Si me quieres, ¿por qué te vas? Si nos queríamos, por tanto, ¿por qué se acabó?
La vida es efímera y solo teníamos que amarnos hasta el final de este mundo lleno de angustias y males. ¿Por qué eres así, Chupitase? ¿Por qué tan domingo y tú tan triste, no? ¿Por qué por qué yo tan domingo y tú tan sábado, le dices, ¿no? ¿Por qué tan domingo y mis sentimientos tan lunes? Hay un verso que decía, ¿por qué me dejaste, por qué te fuiste tan pobre, dejándome a mí tan rico? Ese verso lo traté de entender miles de veces, ¿ah? Y lo comprendí a lo largo del tiempo. ¿Por qué te fuiste tan pobre y me dejaste tan rico, no? Terrible verso, ¿no? Ahí está para tu, ya te estoy dando tu estado de WhatsApp, ya te di para tu estado de WhatsApp. ¿Por qué te fuiste tan pobre y me dejaste tan rico, no? Quiero ser el fonema de tus pensamientos, el fono de tus labios. ¡A la miércoles! Pos de demonios. El diablo, demonios, ¿qué has dicho? Por Dios. Quiero ser el sujeto de tus oraciones. A la mierda. Quiero ser el sujeto de tus oraciones. Pero por favor, nunca un sujeto tácito. A la miércoles, mira, Dios mío, ¿dónde estamos? Dios mío. ¿Qué es Jean-Paul, Salón Michel? ¿Qué es eso? Por Dios, poetas. Pregunta, pregunta número 1. Vamos. ¿Qué marcaríamos en la pregunta número 1? Quisiera hacer una de tus hormonas para navegar por todo tu cuerpo. Diablos. Quisiera hacer una neurona para que nunca me regenere. Terrible. Escúchame. Pregunta 1 sería casa, ¿no? Casa, correcto. Pablito clavó un clavito clavó Pablito. Al ojo, ¿ah? ¿Qué función sería? Dado, ¿no? Poética, muy bien. La comunicación consiste en la transmisión de una información calificada como ya. Durante la mañana es un tipo de elemento comunicativo llamado circunstancia. Circunstancia. La médica, la doctora, médica, emisor, el nos sería nosotros receptores, y todo lo que informa sería el mensaje. 3 sería beso. 3 sería beso. Marque la opción que se presenta con el tema de la polisemia. ¿Qué es la polisemia? La polisemia es reutilizar palabras que tengan varios significados. Por ejemplo, si yo uso la palabra columna, esa misma palabra designa a lo que es la columna de la casa, la columna vertebral, la columna de un periódico. ¿Y por qué reutilizo la misma palabra? Porque mantiene un rasgo en común, una similitud, no en la palabra, sino en su significado. A nivel del significado hay un rasgo en común, la verticalidad. Igual que cuando digo la palabra mano, digo mano para referirme, ahí está, pero también mano para hablar de la mano de plátanos. ¿Y por qué justamente uso mano para mano de plátanos? Por el tema de las 5 unidades. ¿Entiendes? Entonces, lo que estamos haciendo es, a ver, te pongo esta pregunta recontra sencilla. Imagínate que para todas las cosas del mundo hubiera un nombre diferente. Para todas las cosas del mundo hubiera un nombre diferente. ¿Cuántas palabras tendríamos? ¿Pocas o muchas? Muchísimas, ¿cierto o no? Entonces, para evitar eso, ¿qué hacemos? Economizamos usando una sola palabra para varias cosas, siempre en cuando estas cosas mantengan un rasgo en común. Esa es la polisemia, ¿no? Por ejemplo, para designar lo que es la palabra, una hoja del árbol, una hoja de la planta, o bueno, una hoja de la planta, una hoja de afeitar, una hoja de papel, usamos solamente la palabra hoja, porque tiene la similitud de referirse a algo plano, delgado y plano. Entonces ahí vemos que usamos la palabra hoja para esas cosas porque tiene un rasgo en común. ¿Para qué crear otra palabra más? Por eso que la polisemia se vincula el concepto con el concepto de economía lingüística, por el factor económico, ¿correcto? ¿Se entendió el concepto de economía, chicos? Confirmen todos. ¿Sí? Ya, te lo repito, sí, Jean Paul. Te decía básicamente,
Para crear una palabra, para usar una palabra, reutilizamos esa misma palabra para hacer referencia a muchas cosas, pero siempre en cuando estas cosas tengan un rasgo en común. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo la palabra pico, pico, ¿a quién se puede referir? Jean Paul. Pico me puedo referir al pico del animal, al pico de la botella, al pico como herramienta, el pico de la montaña. Pero ¿por qué utilizo esa palabra para esos objetos distintos? Porque tiene algo en común. ¿Qué rasgo en común puede haber entre esos elementos? ¿Qué tipo de característica en común tendrían? A ver, ¿la forma puntiaguda o no? Podemos hablar de una forma puntiaguda, ¿no, Jean Paul? Ya. Entonces, ese sería como se dice el rasgo en común. De lo que yo uso es la misma palabra para varios objetos porque estos objetos tienen un rasgo en común. Es como cuando digo la palabra, por ejemplo, araña. Araña puedo referirme al animal, como también puedo referirme a este candelabro que están ahí en las salas, la araña, como un candelabro. Y uso la palabra araña, ¿por qué? Porque tiene un rasgo, porque se parece mucho al animal, al insecto. Entonces te das cuenta que no busco otra palabra para ese objeto, sino que reutilizo la misma palabra para economizar, para ahorrarme más palabras en el castellano. ¿Me entiendes? Por eso se habla de lo económico. Muy bien, 4 besos. 5. 5, ¿qué marcarías? ¿Ah? Carece de capacidad cognitiva. Si nosotros tenemos capacidad cognitiva es porque somos seres racionales. 5 dados, muy bien. Pregunta 6 dice, cada mes de agosto, Ana Magdalena Bach toma el transbordador hasta la isla donde está enterrada su madre para estar la tumba en la que yace. Esa visita se acaba suponiendo una irresistible invitación a convertirse en una persona distinta durante una noche al año. A ver, ¿qué función vemos acá? Referencial, muy bien, correcto. 6 casa, muy bien. Y nos quedamos hasta acá para luego desarrollar lo que es el tema de planos de la lengua dentro de 20 minutos. Nos quedamos hasta acá, chicos. Dentro de 20 minutos nos vemos, muchachos. Seguimos. Me pone presión la tutora. Esa es la presión. Dime que te presiono sin decirme que te presiono. Recording in progress. Ahí está. Muy bien, chicos, vamos a comenzar. Le da infarto. ¿Qué es eso? Por Dios. ¿Qué? Dios mío, esos memes, por favor. Esa es de una época oscura mía. Es de una época oscura mía. Vamos a hablar acá, chicos, de los planos del lenguaje. Hay que recordar que el lenguaje también es biplánico. ¿Correcto? El lenguaje es biplánico. Y como es biplánico, posee 2 planos. Y en este caso vamos a hablar de los planos del lenguaje. Vamos a ver por acá. Muy bien. Vamos a hablar de los planos del lenguaje. ¿Correcto? Y en este caso, antiguo, sticker de antaño. Exacto. Es de mi época oscura. ¿Cuáles son los planos del lenguaje? Ya, hay que recordar esto, mira. Por ejemplo, nosotros tenemos en este caso lo siguiente. A una persona por acá, un ser humano que nació con lenguaje, y esto lo va a expresar a través de ¿qué? A través del habla. Pero para que lo exprese a través del habla, previamente ha pasado eso por la mente. ¿Cierto o no? De cierta manera, primero ha tenido que poseer esto de la mente para que pueda expresar una palabra.
Por ejemplo, si digo hola, ahí está hola, o casa, o árbol, ¿no? O la palabra amor, por ejemplo, amor. Y luego lo he expresado acá, ¿no? Amor. Ahí está. Para que pueda ser expresado de esta manera, para que sepa de esta manera, el hombre ha desarrollado este concepto llamado lengua y este concepto llamado habla. ¿Correcto? Entonces tenemos acá lengua y habla, que son los dos planos del lenguaje. La lengua y el habla. Pero ¿cómo lo conceptualizo? A ver, primero hay que recordar pequeño Saltamonte, pequeño Shinigami, pequeño Chibolo Roblox, pequeño Chibolo Chocopunch, Chibolo Tres Ositos, Chiquilla Batimix, niño con chibolo ojito, a ver, ojito de carambola. Vamos a ver por acá, ser despreciable, conero, algunas características, ¿ok? Pequeño Jinchuriki, Jinchuriki, como dicen los japoneses, Jinchuriki. A ver acá. Primero, la lengua es un sistema de signos que yo he aprendido a través de lo que es el entorno social. Por ejemplo, ¿qué lengua tenemos nosotros? La lengua castellana, chivolo chistris, la lengua inglesa, la lengua francesa, son un conjunto de conocimientos que yo he adquirido y están en mi mente. Correcto, pero la lengua podría yo confirmar o afirmar que es un sistema de signos verbal. ¿Correcto? La lengua, o sea, por acá, ahí está. La lengua sería un sistema de signos, un sistema de signos verbales. Pero estos sistemas de signos verbales están en mi mente solamente. Por eso que yo podría decir o afirmar que son mentales. Es mental, es abstracto, es psíquico, ¿correcto? En cambio, cuando yo me refiero al habla, me refiero a la expresión, a la expresión. Es decir, este elemento mental, volverlo algo concreto. Por eso que yo podría decir entonces por acá, pequeño, que cuando yo me refiero al habla, me refiero a qué? A la expresión, expresión oral o escrita de la lengua. Es decir, ya no es mental, es real, real hasta la muerte, como dices tú, es concreto. Y no es psíquico, sino que pasa primero por la mente y luego se transforma en algo real o físico. Por eso que se dice que es psicofísico, psicofísico. ¿Correcto? Además, la lengua pertenece a grupos sociales. La lengua es social, porque cada grupo social va a poseer una lengua diferente. ¿Por qué es producto? Porque es producto, acuérdate, es producto o herencia, producto de una comunidad, producto de una comunidad lingüística. Cada comunidad tiene su propia lengua. Es herencia cultural. Por eso se dice que cuando muere una lengua, no solamente está muriendo una lengua, sino está muriendo todo lo que es una cultura determinada. ¿Ok? En cambio, cuando se habla del habla, el habla se dice que es individual, porque a pesar de que todos hablamos castellano, cada uno lo hace de forma distinta. Es el uso personal. El habla es el uso personal que hacemos de la lengua. Y este uso personal tiene que ver muchas veces con las variaciones que existe al momento de expresar una lengua. Es decir, con el concepto llamado dialecto, o en el caso, por ser individual, idiolecto, que es una variación individual. Una variación individual.
Y esta variación individual puede ser por motivo de ¿qué? De edad, de sexo. Por ejemplo, un niño, un adolescente tiene forma diferente de expresarse, un varón, una dama tiene forma diferente de expresarse, y esas variedades tienen que ver con el idiolecto. ¿Qué también sabemos por acá, pequeños saltamontes? Sabemos que en la lengua, en este caso, aparte de ser social, la lengua varía, es casi estable o más o menos fija, o más o menos fija. ¿Qué significa esto? Que la lengua se mantiene estable a corto y mediano plazo se mantiene estable, a corto y mediano plazo, pero a largo plazo, ¿qué sucede con la lengua? ¿Se mantiene estable o cambia? A largo plazo. A largo plazo, la lengua va a cambiar. ¿Cómo es eso, profe? Por ejemplo, las palabras que se usaban en el siglo XIV, XVI o XVII ya no son las mismas palabras que se utilizan el día de hoy. Claro, las lenguas, las reglas van cambiando. Simplemente, mira, para decirte un caso particular, antes de 2010, la palabra solo nunca se podría llevar tilde. Antes de 2010 la palabra solo llevaba tilde, pero a partir del 2010 hacia adelante se determinó que la palabra solo nunca lleve tilde. Entonces ahí vemos cómo la lengua ha ido cambiando, cómo la lengua ha sufrido una variación. Por eso que la variación es, en este caso, diacrónica. Variación diacrónica. ¿Qué significa variación diacrónica? Que varía a través del día, significa a través, cronos, tiempo, a través del tiempo, variación diacrónica. En cambio, el habla cambia o varía en el momento, es variable en el corto plazo. Y cuando digo el corto plazo, me refiero a lo sincrónico. Sincrónico. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, uno se adecúa a la situación, al momento, y según eso tú vas a cambiar tu forma de expresar. Por ejemplo, imaginemos que de pronto tú conversas con alguien con quien tienes poca confianza. La forma de hablar con esa persona va a ser algo más manejable, respetuosa. Las palabras que utilizarás son palabras, en este caso, no grotescas, pero si tienes un amigo con quien conoces años, ya no te vas a medir, ¿no? A la P basura, desgraciado, aborto con vida. Comienzas a expresar así un montón de palabras. ¿Por qué? Porque tienes confianza. A la P, Pau, ¿no? Y dice ahí, respetan, ¿no? Entonces, imagínate, vas a expresar de esa manera. ¿Por qué? Porque tienes un nivel de confianza con dicha persona, ¿no? Claro, por ejemplo, imaginemos que de pronto conversas con alguien y te equivocas, como a mí me pasó una vez, me equivoqué de persona y como tenía el mismo nombre un amigo mío, un profesor que me llamó para una institución académica X, ese mismo nombre, mismo apellido, todavía que era un apellido muy común, y me llamó yo pensando, yo lo agregué, pero no puse la observación de que era de la academia tal o profesor tal, simplemente agregué su nombre, y ese mismo nombre es un amigo de promoción mía, y entonces cuando me llamó, con esta persona yo tengo un nivel de confianza muy, pero muy alto, y con esa persona yo no me insulto, y él me insulta, y nos tratamos de forma así muy, muy despectiva, ¿no? Desgraciado, me dice a mí, habla pues, no sé, futuro profesor denunciado, un montón de cosas, me dice, ¿no? Somos así. Y yo también le digo, no, habla, oye, parásito, como vive todavía, ¿no? Ser despreciable, parásito. Así le digo parásito, como vive con sus suegros, habla, pe, parásito, ¿no? Así le digo parásito, un montón de cosas. Y en este caso, pensé que era él, pues, ¿no? Entonces yo, la parásito, despreciable, cero horripilante, ¿no? Y un montón de palabras más, pero no era él, era el otro profesor, al cual no tenía confianza, y me pasó, pues, ¿no? Me pasó. ¿Qué es eso? ¿Qué ha subido, Jean Paul?
Eso no lo reconozco. ¿No es el profe Akira? ¿En matemáticas? Terrible. Bueno, ya. La cuestión es la siguiente. No sé dónde sacó esa foto, ¿ah? Bueno, ten cuidado. Ten cuidado con esa foto, porque es una foto medio brava. La cuestión es la siguiente, que en este caso, cuando me entero que es esa persona, o me doy cuenta que no es mi amigo, sino otra persona, ahí yo me siento en vergüenza, ¿no? Entonces me dice, oye, pero ¿por qué me habla así, profe? ¿Qué ha pasado? Y me doy cuenta que no era, ¿no? Entonces me quedé mal, ¿no? Claro. Entonces, justamente que no, que eso pasa, ¿no? Entonces tú te adecuas a situaciones. Por ejemplo, si estás pidiéndole algo a una persona, lo hablas, imagina que le pides un permiso a tu mamá, ¿no? Habla suave, tranquilo, mamita, te quiero mucho. Pero si tu mamá te lo niega, mamá, ¿por qué eres así? Mamá, toda la vida contigo así, ¿no? Entonces cambia tu forma de hablar, ¿no? Como digo, te adecuas a momentos y a situaciones particulares, ¿no? Creo que el habla cambia y se modifica y este también se adecua según la situación en que uno está en ese entorno, ¿no? Un alumno me dice, profesor, ¿puedo ir a los servicios higiénicos? Anda, hijo. Pero ese mismo chico se cruza con su amigo a menos de un minuto y me dice, y le dice a su amigo, oh, causa, vamos a ñoba. Entonces cambia su forma de expresarse, ¿no? Además, decimos también que la lengua es, escúchame, la lengua es teórica. ¿Por qué digo que la lengua es teórica? Porque presenta normas, porque posee normas o reglas. Y estas normas y reglas, ¿sabes dónde las expreso? A través de algo llamado gramática. Gramática. Pero también digo que el habla, en cambio, no es teórica. El habla es práctica. ¿Y por qué el habla es práctica? Porque es poner en uso justamente estas normas, es poner en uso estas reglas. Claro, cuando yo digo que la lengua es teórica es porque tiene normas, pero ¿cuándo voy a poner en práctica, por ejemplo, la regla de tildación, de mayúsculas, cuando yo me expreso? Por eso que se dice que la ley es práctica porque es el uso de las normas gramaticales. Disculpen, el uso de las normas gramaticales. ¿Correcto? Muy bien. Hasta acá. ¿Todo bien hasta acá, chicos? ¿Todo correcto? Confirme. 9,8. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien con 9,8? ¿Sí? Muy bien, Briana. Y para terminar, como te dijo ella, escúchame. No, profe, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué me dices? Vamos a hablar de este concepto llamado dialecto. Cuando hablamos de dialecto, el dialecto, ¿cómo lo conceptualizo? Lo conceptualizo como una variación socioregional. Variación socioregional. Por eso que cuando se habla de dialecto, se habla básicamente de dos puntos, claro, no, terrible, de dos criterios, social y regional. Cuando hablamos del dialecto social, se habla simplemente de sociolecto. El sociolecto puede referirse al léxico utilizado por un grupo de personas, al léxico usado por un grupo de personas. ¿Qué es un léxico? Es un conjunto de palabras usados por un grupo determinado. ¿Ok?
El léxico son palabras, es un conjunto de palabras usado por grupos sociales, Por eso que hay léxico, por ejemplo, de los deportistas, hay léxico de policías, ¿no? El léxico son estas palabras que solamente lo usan o lo entienden los policías, o lo entienden, por ejemplo, los militares, o lo entienden los profesores, o los futbolistas. Son palabras que ellos usan como códigos que solamente entre ellos entienden ese tipo de términos, ¿no? Incluso podemos hablar ahí de las llamadas jergas, por eso, ¿no? Las jergas. Las jergas son esas palabras que utilizan, los policías usan jergas, por ejemplo, ¿no? No, estamos hablando del plano lingüístico, Chupitazzi. Código Morse no sería lingüístico. Entonces, cuando hablamos de jergas, por ejemplo, los policías usan jergas, los doctores usan jergas, ¿ok? Claro, y también hay otro tipo, también es un tipo de léxico, por ejemplo, profe, la palabra tombo, la palabra lompa, taba, claro, también son otro tipo de jergas, pero esos son jergas del ámbito quizás popular, ¿no? A esas jergas del ámbito popular se le conoce como replana, ¿no? Así como tu ex clase, replana, replana es justamente lo que es las jergas que están en el ámbito popular, ¿ok? Las jergas del ámbito popular se le llama replana. Pero hay otras jergas profesionales que son las que usan los doctores, abogados, ¿no? Los jueces, los ingenieros usan jergas también, entre ellos mismos se comprenden, ¿ok? Vamos al oso. No, no, ¿qué es el oso? No, no es eso. Y luego de eso también tenemos un sociolecto que tiene que ver con esto, mira. El dialecto estándar y el dialecto no estándar. ¿Cómo sería el dialecto estándar? El dialecto estándar sería, por ejemplo, el uso adecuado. Ya. A dormir, no sabía, por ejemplo. Es un léxico de policías, ahí está. El dialecto estándar sería el uso adecuado, ¿no? El uso normalizado o el uso correcto, entre comillas, ¿no? En cambio, el uso dialecto no es el alejado de las normas. Por ejemplo, si hablamos del dialecto no estándar, a ver, cuando digo lo siguiente por acá, ayer viniste tarde. Esta palabra, por ejemplo, ¿no? Viniste, es viniste nomás, pues, ¿no? Viniste tarde. Esta palabra es inadecuada. Ese sería un dialecto no estándar, ¿no? O cuando dice, por ejemplo, eh, su casaca de mi primo. ¿Hay que notamos? Su casaca de mi primo, vemos que los posesivos se han usado de manera ya innecesaria, ¿no? El uso excesivo de posesivos. ¿Correcto? Ese es el dialecto no estándar. Y también tenemos, este es a nivel social, y luego tenemos el dialecto geográfico, simplemente llamado dialecto. O también le llaman topolecto, le llaman otros. Otros le llaman topolecto. ¿Ok? Este dialecto es del ámbito geográfico. ¿Ok? Es de ámbito geográfico. ¿Qué significa eso? Que en cada lugar del Perú, los vicios de dicción están acá, en el dialecto no estándar. Ahí está el vicio de dicción. Ahora, escúchame. En el dialecto, por ejemplo, geográfico, si hablamos del castellano, por ejemplo,
Tenemos el castellano costeño, el castellano, por ejemplo, andino y el castellano selvático. Cuando decimos el castellano costeño, por ejemplo, es muy común elidir la D, la elisión de la D, ¿no? Digo acá, estoy apurado. Estoy apurado. En vez de decir apurado, decimos estoy apurado. Entonces, acá se ha elidido. ¿Qué es elidir? Elidir, suprimir. La elisión de la D. Elisión es la supresión, ¿no? Suprimir, ¿no? Claro, estamos en este caso suprimiendo lo que es la D, ¿no? La elisión de la D. ¿Estoy apurado o no? Estoy apurado. Castellano andino, por ejemplo, digo, ¿no? Vecinita, tome un cafecito. Algo muy común en lo andino es el uso de los diminutivos. Uso de diminutivos. Vecinita, cafecito. Eso tiene que ver con el castellano andino. Y en caso selvático, por ejemplo, puede ser el sonido, el tema de la ubicación, ¿no? De Juan su hermano. Entonces, acá vemos cómo es la alteración del orden. La alteración del orden. Y eso tiene que ver también con el castellano selvático, ¿correcto? Entonces, estos son los dialectos ya geográficos, estos son el dialecto sociolecto, y acá tiene que ver mucho con el conocimiento, desconocimiento de la lengua. No sé si hasta acá estamos todos de acuerdo, todo correcto. Confírmame, por favor, hijo, confírmame, hija. ¿Todo claro? ¿Más claro que Advíncula? Perfecto. Sí. ¿Más claro que los ríos Rímac? Perfecto. Sí. 9,8. Más claro que Mané. Oye, terrible comentario. Más claro que Mané. Saido Mané. Jugadorazo. No sé dónde está jugando ahorita. Creo que está en el Inter, un equipo italiano, creo, ¿no? Saido Mané. O sigue en el Liverpool. Drogba o Mané. Uy, buena pregunta. Drogba o Mané. En su tiempo, Drogba. En su tiempo, Drogba. Ah, se fue a Arabia. En su tiempo, Drogba. Drogba era un monstruo. Drogba era un monstruo. Cuando jugó en el Chelsea, era terrible. Era un monstruo, era un animalón. Es que Eto'o y Mané en contextura física son pequeños, ¿no? Muy poco ganan arriba. Drogba era un animalón. Drogba te ganaba abajo, arriba. Tú le tirabas un centro de Drogba, arriba te comía, te destrozaba. Era muy bueno saltando Drogba. Y era un animalón. Tú lo mirabas de lejos, ya te daba miedo, ya. Bravazo. Y si mal no recuerdo, Drogba es de Costa de Marfil, creo, si no me equivoco, o es de todo de Costa de Marfil. Ambos son de Costa de Marfil, creo, ¿no? Y llevaban a su equipo, pucha, lo llevaron al Mundial, todo, ¿ah? Pero para mí, el mejor 9 del mundo de la historia, de toda historia, 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 es el gordo Ronaldo, ¿no? El gordo Ronaldo, el brasileño. El mejor 9 de la historia. Lo que jugaba, padre. Claro, Ronaldo Nazario Lima, lo que jugaba. Quizás ustedes eran muy chibolos. Quizás ustedes son más de la época de Ronaldinho, ¿no? Pero ustedes capaz no han visto a Ronaldo, aunque son posiciones diferentes, quizás lo han visto por videos así, pero lo que jugaba el gordo, por favor, como eran los argentinos, por favor, era un crack, era un crack. No he visto delantero con tanta potencia y fuerza como ese gordo. Ese te encaraba a los defensas, no le tenía miedo a nada. Le metías cuerpo, tú salías volando. Era un crack. Dios mío. Madre mía de mi vida, ¿verdad? Bueno, sigamos. Henry,
fuerza, era velocidad. Ronaldinho era drible, ¿no? Era gambeta. Pero Ronaldo tenía todo, era veloz, era gambeteaba también, era fuerza, era potencia, una patada de él ya era gol. Terrible. Pero bueno, ya. Sigamos con la clase de hoy. Sí, el mejor no es la historia, Chupitas. El mejor no es la historia para mí, ¿eh? Para mí. Ya, revisemos un momento de material, por favor, revisemos unos 5 minutos.
Ya, ahora sí, a ver, pregunta número 7. Uy, en la 7, la pregunta 7 no hay fragmento anterior, ¿ah? Ya, pero igual te voy a explicar a qué se refiere con cada uno, ¿ya? Cuando hablas tú, por ejemplo, de economía, hablas lo que te he explicado, ¿no? Reutilizar palabras. Creatividad se refiere a que reutilizamos el... Creatividad tiene que ver con recursividad. ¿Te acuerdas de la recursividad? Que ¿me estás escuchando? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Confírmame que me escuchas. ¿Sí, no? No, 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 no se refiere a eso. No, no se refiere a eso. Creatividad se refiere a reutilizar palabras, bueno, reutilizar fonemas para crear nuevas palabras. Y simbolización se refiere a que las palabras representan conceptos. Entonces, la palabra sería economía, creatividad y simbolización. ¿Ok? Que son características del lenguaje. Ya, 8, ¿qué marcaste? A ver. El profesor le dijo a sus alumnos que el examen había cambiado de fecha, pero eso no lo entendió porque se encontraba distraído mirando a Floridora. 8 dado, ¿no? Dado, no. Acá el error sería en el receptor, ¿no? Claro, Eliseo es un alumno que no escuchó la atención debido a que estaba distraído. 8 enano. El receptor. 9. En la clase de multiculturalidad, un profesor expone en inglés y por momentos en castellano acerca del Machu Picchu. ¿Y cómo se dio a conocer en el mundo? Todo esto. ¿Qué se puede afirmar sobre esto? A ver. Claro, que el emisor usa más de un tipo de código. 9 eso. 10. Piensan algunos gramáticos contemporáneos que la gran versatilidad sintáctica, el adverbio y la considerable heterogeneidad. Ya, todo esto es básicamente un texto lingüístico, información lingüística. Sería función metalingüística, predomina el código. 9 dado. Bueno, 10 dados sería ahí, ¿no? 10 sería, ¿no? Bueno, ya, dado sería esa. Ahora sí, 10. Bueno, acá se salta una pregunta, ¿no? Se tiró eso encima. De su hija, de Juana, se ha enamorado, pues. La C, ¿no? Ahí en esa pregunta sería 10 casa, ¿no? Claro, acá se está usando diversa variedad de castellano, ¿no? El dialecto. 11. Comunicación verbal sería, por ejemplo, la 2 y la 4, ¿no? 11 avión. 12 sería casa, casa, con relación al tema del tiempo, casa. ¿Ok? ¿Ok? Luego sería acá, ¿no? Mira, que el lenguaje es una facultad de todos los seres humanos. La lengua es la expresión que está en el seno de una comunidad unida por vínculos históricos. En consecuencia, podemos afirmar que el lenguaje es universal y la lengua es social. ¿Ok? Sería 13 avión. 13 avión. 14. ¿Qué hecho evidencia que no obstante ser el lenguaje un producto de la evolución es un constructo cultural? A ver, dice, aparte de ser algo, una capacidad de lenguaje sería también parte de una construcción social. ¿Por qué? El desarrollo del lenguaje es facultad exclusivamente humana, no, está hablando de lo social. La posibilidad de adquirir una segunda lengua, no, acá sería más que todo la diversidad de las lenguas, ¿no? Claro, se vincula con lo social porque es parte de la diversidad lingüística y diversidad cultural, ¿correcto? 14 dado. 15. A ver, acá sería dado fatalmente función expresiva como proceso contra de fase. ¿Cuál es el elemento que culmina la fase psíquica? Claro, si hablamos de la fase psíquica, inicia con el emisor, pero culmina con el receptor.
que es en la fase de la llamada decodificación, ¿no? Decodificación. Muy bien. 16, beso. ¿Correcto? 17. A ver, 15 dado, dijimos. No es simplemente una repetición, ¿no? No es simplemente. Es una, la repetición no solamente es eso, sino es un tipo de confirmación de que la historia, de lo que se ha dicho se queda, se mantiene en la persona, ¿no? No es algo que solamente es repetir, sino es comprobar que esa información queda justamente en el receptor, ¿no? ¿Ok? 17. Dime con quién andas y te diré quién eres. Poética. La metalingüística. La 3 no. Y me mandó la condenada. Esa sería más bien a poética. La 5 sí es. 17 avión. Muy bien, chicos. Nos quedamos hasta acá. 17 avión. Perfecto, señores. Ahora todo tiene sentido la mascota Bonex. ¿Por qué, Jean Paul? Ah, Pikachu. Ah, claro. Fácil, ¿ah? Muy bien. Muchas gracias. Ya terminé ya. Nos vemos, chicos. Cuídense bastante. Ha sido un gusto. Perfecto. Nos vemos la próxima semana. Pero...